San José Iturbide es un municipio pleno en historia y tradiciones, mismas que al paso de los años han forjado el carácter de su gente y fortalecido su idiosincrasia. La riqueza cultural de este maravilloso lugar no tiene límites, y es por eso que ahora queremos compartir la celebración de una fecha muy significativa, ya que tiene que ver precisamente con el lugar más emblemático para los iturbidenses. La parroquia de San José, una obra arquitectónica de inmemorable belleza, la cual fue edificada literalmente a golpe de cincel y bajo la escrupulosa visión de personajes que no cesaron en su empeño por alcanzar la grandeza del lugar. Se trata del 15 de julio de 1770, fecha en que se decretó erigir formalmente la parroquia en la entonces Congregación de Casas Viejas. Aun cuando se trata de una celebración eclesiástica, es importante destacar que su esencia tiene que ver también con el tema civil, pues de ahí derivaron diversas situaciones políticas y sociales para la conformación geográfica del municipio. Para hablarnos de la importancia de esta fecha y por qué el Papa Francisco otorgó la gracia del año jubilar a la parroquia de San José, La Opinión platicó con el historiador Miguel Ferro Herrera y con el párroco Jorge Hernández Nieto. Mira, la verdad es una fecha poco celebrada o poco conocida entre la población de San José, y menos a 250 años de esa fecha que en próximos días habrán de cumplirse. Pero es un hecho fundacional, yo lo llamaría así, que incluso trasciende más allá de lo eclesiástico. Si quiere, hacemos una pequeña remembranza de lo previo a lo que se da ese decreto del 15 de julio de 1770. Sabemos que aquí, a unos metros de donde estamos, pues en 1754, el 5 de febrero de 1754, se tomó posesión de un terreno. Incluso releyendo hace unos días la fe de ese acto que se dio el 5 de febrero de 1754, donde incluso hablan de la cercanía de un manantial, que es el Pozo del Caracol precisamente. Claro que no estaba en esas condiciones, sino era un manantial natural, que fue una de las referencias para tomar 200 varas en cuadro para erigir una capilla que sirviera de ayuda espiritual a la parroquia de Jichú de Indios, que era la cabecera parroquial, hoy Victoria, Guanajuato. De ese año de 1754 a 3 lustros después, 1769, pues la población de las haciendas, de las grandes 4 haciendas que existían en ese entonces, con sus rancherías, que eran decenas de comunidades, vieron el gran aforo de gente que acudía regularmente los domingos, sobre todo, a las celebraciones, que fuera de esa capilla muy modesta estaba el cementerio, y que también se hacía el comercio dominical gracias a esa capilla. Pues se vio la necesidad de que tuviera jurídicamente una propia jurisdicción y desmembrarse, dividirse de la parroquia de Jichú de Indios, de la parroquia de San Juan Bautista Jichú de Indios, hoy Victoria, Guanajuato. Entonces es el arzobispo Lorenzana quien envía un visitador un año antes de 1769, a hacer un escrutinio del territorio, de las comunidades, de cuáles de las vicarías dependientes de Jichú, que en este caso era Santo Tomás Tierra Blanca, Santa Catarina Mártir y San José Casas Viejas, era la más adecuada para dividirla y crearla en cabecera parroquial. En ese informe, que es muy interesante, que existe en el archivo del Arzobispado de México, habla de las familias,
que existían en cada comunidad, aquí en la cabecera misma, en las haciendas, y también toman en cuenta la calidad de la iglesia que estaba construida entonces. Entonces se deduce este visitador, le entrega un informe al arzobispo Lorenzana y le dice que la más adecuada de las vicarías es la de San José Casas Viejas. Sí. Y es que en el año siguiente, en 1770, da el 15 de julio el decreto de erección de la nueva parroquia de San José Casas Viejas. Esto es bien importante, va a tener una trascendencia hasta civil ya en el siglo XIX, porque en ese decreto habla del desmembramiento hacia la parroquia de Jichú y habla de las 4 grandes haciendas, que es San Jerónimo, San Diego, el Capulín y San José de Charcas. Esa es la jurisdicción territorial que va a tener hasta prácticamente el siglo XX, a principios del siglo XX. Y curiosamente, cuando ya en la vida independiente de México, es esa jurisdicción, exactamente esa jurisdicción, la que civilmente se le va a dar al municipio. Entonces, ese es uno de los aportes de la elección de la parroquia, que va a servir de base a conformar el territorio municipal, cuando se crea aquí el primer ayuntamiento en 1821. Esto pues fortalece porque hay más movimiento, se logra por fin que en torno a la capilla, que ahora ya tiene la calidad de cabecera parroquial, se empiece a construir el poblado, porque a pesar de que en 1754 se da licencia de ser esa capilla que servirá de vicaría, y aún en los primeros años de erigida la parroquia, después de 1770, pues no se permitía que hubiera pueblo. Era una contradicción, ¿no? Pero bueno, así lo proveyeron en un inicio, y los acuerdos entre el hacendado de Capulín y el propio arzobispado y el propio gobierno virreinal. Pero ya previo a la Guerra de Independencia, pues empiezan a construirse las primeras construcciones civiles en torno a la capilla parroquial, y también en 1821, al erigirse el primer ayuntamiento, pues también se dan los primeros edificios públicos, ¿no? La propia casa consistorial, o previamente también ya en 1819 se empiezan a trazar las primeras calles. Es todo en torno al hecho de la cabecera parroquial, ¿no? Entonces, este acontecimiento que estamos a unos días de celebrar, que no es menor, ¿verdad? Y además pocas veces celebramos 250 años, y que también motivó que la Santa Sede otorgara un año jubilar, que inició el 5 de febrero pasado y que concluirá el próximo 5 de febrero de 2021, para exaltar precisamente esta fecha tan importante, porque la célula parroquial, si lo trasladamos un poquito al civil, es como el gobierno municipal, y tenemos el Estado. Acá las parroquias pues son las que conforman una diócesis, ¿no? Que en aquel entonces pertenecimos al Arzobispado de México, y ya en 1863-64, que se crea el Obispado de Querétaro, pues se agrega a ese obispado, pero debemos estar conscientes de que la célula parroquial pues no solo es una institución religiosa, sino en torno, y sobre todo en las primeras décadas, es el entorno de la educación, de la cultura, de la vida social de un pueblo, de cualquier pueblo que tiene esta estructura y que tiene una cultura católica como es la nuestra. Miguel, es un hecho que si no se hubiera dado este momento de hace un poquito más de 250 años, no estaríamos tal vez viendo o admirando esta belleza arquitectónica, ni habremos sido
testigos de que nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros ancestros, pues compartían esto con toda su descendencia. Hay una frase que dice que la función crea el órgano, ¿no? O sea, la función de la parroquia, y lo dice el doctor Domingo Rodríguez, que fue párroco a mediados del siglo XIX, pues era insuficiente ya el inmueble, donde concurrían, dice, a las misas dominicales hasta 8,000 gentes, considerando que la jurisdicción parroquial era más amplia a la actual. O sea, si lo queremos tener claro, es lo que es actualmente el municipio de San José Iturbide y el municipio de Doctor Mora, esa era la jurisdicción parroquial. Entonces, si cuentas el número de comunidades y el número de habitantes de estos dos municipios que acuden dominicalmente a los servicios de la misa o regularmente a los sacramentos, pues claro que se convierte insuficiente, y es cuando se decide, por eso te decía, la función crea el órgano, o sea, se da el paso a tener una iglesia ya un siglo después, ya en el siglo XIX, tan majestuosa y que cumple con las necesidades de estos centenares de feligreses que asisten regularmente, ¿no? Y además no solo era hacer un inmueble amplio, sino que San José, yo creo que tuvo suerte que coincidieran personajes ya en el siglo XIX y que se toma la decisión de derrumbar la antigua parroquia, que era un cañón de adobes, así lo narran, era de forma rectangular, y que deciden hacer una nueva obra, pues llegara por azares del destino un párroco con una visión tan amplia, con una sensibilidad en el arte y con unos contactos en ese ámbito, como fue el padre Nicolás Campa, ¿no? Que quizá si él no hubiera llegado tuviéramos una iglesia grande también, pero no con esa academia, con esa grandeza arquitectónica, también cuidada, porque pues él trajo a gente verdaderamente conocedora, entre ellos al arquitecto Arangoiti, que es todo otro personaje, que gracias a él y a instancias del padre Campa le pide elaborar el proyecto para la cúpula, para la fachada y para los detalles ornamentales interiores, ¿no? Él era un gran conocedor de los tratados de arquitectura clásica, de Vitruvio, y de todos ellos, de tratadistas del arte clásico de la antigüedad, y que por eso a veces vemos tan bella nuestra parroquia, a veces inexplicablemente, o sea, no podemos explicar la belleza, pero aflora la belleza, y es que hubo una mano verdaderamente conocedora que sabía de los artes clásicos y del renacentismo, porque tenemos elementos también que él lo estudió, porque él vivió en Roma, él anduvo en Egipto, anduvo en Grecia, vivió en París y luego se viene a México, y es ni más ni menos arquitecto de la Casa Imperial en el Segundo Imperio con Maximiliano. Entonces no era ni un improvisado, sino era un gran conocedor del arte clásico, y que gracias a él y a instancias del padre Campa pues tenemos este inmueble que coincide en estos 250 años, ahora en septiembre, el 19 de septiembre, los 125 años de la bendición de este nuevo templo, ¿no? Entonces, este año jubilario, creo que en estas dos fechas son muy importantes, los 150 años de la erección de la parroquia y 125 años de la bendición del inmueble que ocupa la iglesia parroquial. Pues nada es casual, yo creo que estábamos, este pueblo predestinado, ¿verdad? Dios siempre escribe a su manera, ¿verdad? Y a veces no está, a veces en la lógica del hombre, la lógica de él, ¿verdad? Y maravillosamente o providencialmente, claro, estuvieron estos personajes aquí en San José. Y que gracias a ellos, pues, las generaciones posteriores, pues, gozamos con la vista y con el orgullo, y que es parte de nuestra identidad de este inmueble tan importante. En las efemérides parroquiales
pues cumplir 250 años yo creo que es algo muy trascendente, y tan es así que la propia Santa Sede declaró el año jubilar y ganar también las gracias espirituales aquí en la parroquia con motivo de estos 250 años. Creo que no debemos pasarlo desapercibido, debemos sentirnos afortunados que nos tocó vivir, claro, en las circunstancias que estamos viviendo ahora, que no era lo ideal, ¿verdad? Pero aún así debemos sentirnos a la distancia, pues cercanos a esta celebración y a este centro, porque es el ombligo de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Sin ese acontecimiento quizá la historia hubiera sido distinta, de ahí su trascendencia. Esta efeméride es una de varias que más que mirar un poquito hacia atrás como el libro de historia, es como reafirmar en cada iturbidense, los que aquí han estado por generaciones y los nuevos iturbidenses, tener presente que estas fechas nos proporcionan identidad. Si es algo que adolece nuestro tiempo, es que hemos perdido la singularidad, hasta en los espacios, todo lo imitamos, todo lo reproducimos, y a veces menoscabamos lo particular de cada lugar, de cada pueblo. Más bien esto nos ayuda a hacer conciencia de la singularidad que tenemos, y esto nos reafirma en nuestra identidad. Creo que esto es lo valioso de estas fechas, que sí tienen una carga histórica, pero también yo creo que tienen una carga hacia el futuro de ver reafirmar la identidad en cada uno de nosotros. En las nuevas generaciones, sobre todo, que es tan necesario sentirse identificados y saber en el lugar que pisan, ¿verdad? Saber su historia, su grandeza, y eso creo que puede dar sentido a futuro, puede dar certidumbre y también puede dar paz, que es tan necesaria en estos momentos. Dios va haciendo sus obras a través de las mediaciones humanas, y en este sentido la solicitud que se hiciera al arzobispo de entonces de crear una parroquia independiente de la cabecera parroquial de Jitu de Indios, a la que antes pertenecíamos, lo que es ahora la parroquia de San Juan Bautista en Victoria, y pues, en la búsqueda de un lugar propio, se tomó la decisión de que fuera Casas Viejas, ¿verdad? Que el nombre antiguo de San José, aunque no hubiese una gran cantidad de población, la localización por la ruta antigua pareció la mejor idea de erigir como parroquia esta zona, aun cuando no había la cantidad de habitantes necesaria para hacer una parroquia. Y aunque eclesiásticamente no fuera como por el número de habitantes lo más lógico, la situación geográfica sí ayudó a tomar esa decisión. Y detrás de esta decisión humana, que tomó una persona humana, que fue el arzobispo, pues vemos la obra de Dios, ¿no? Dios es el que va haciendo estas intervenciones en la historia, y a través de esa mediación pues se crea esta figura para que la parroquia pudiera tener ya también su caminar en la fe, su propia autonomía de las otras estructuras eclesiásticas. Y así fue como comenzó la parroquia de San José, con muy poquitos habitantes, pero con una vocación muy importante de concentración de personas que se fueran avecinando, y así sucedió con el tiempo. O sea, fue una decisión muy prudente, muy sabia, seguramente inspirada por Dios, ¿verdad? Como nosotros lo apreciamos, y ha tenido una importancia también en otros ámbitos. En el ámbito civil ayudó a la reestructuración de los municipios, etcétera, ¿no? Entonces sí, sus repercusiones políticas con el tiempo fueron muy importantes, no solamente a nivel eclesiástico, sino también a nivel civil.
nosotros tomamos la decisión, siempre asesorados, ¿verdad?, por los historiadores, en este caso con Miguel Ferro y algunos miembros del Consejo de Pastoral, de pedirle al Papa que nos permitiera celebrar un jubileo, un año jubilar, y como se suele hacer en estos acontecimientos, pedirle la gracia de la indulgencia plenaria, que también como esta fecha, las indulgencias son como desconocidas por la mayor parte de los fieles, pero es una gracia muy especial porque hay que cumplir con unos requisitos mínimos y uno gana la gracia de recibir el perdón de Dios de manera casi gratuita, ¿no? El perdón de las faltas. Por estas circunstancias de la pandemia, pues se modificó el festejo que teníamos de este año. Pero bueno, Dios siempre es providente y de esto que está sucediendo pasará algo nuevo también y algo bueno para todos nosotros. Entonces esto es una fecha muy importante porque marca el inicio del caminar de la fe de una comunidad eclesial o de una iglesia parroquial. Pues a lo largo de estos 250 años han pasado muchas personalidades, ¿no? Basta pensar en la imagen del padre Nicolás Campa, que ha sido el ingenio que se decidió hacer esta obra monumental, ¿verdad?, que es una de las obras arquitectónicas más bellas que tiene nuestro país y seguramente de toda Latinoamérica, por su arte y su diseño. Y además, pues fueron casi unos 30 años que se llevó la construcción, entonces fue casi rápido, ¿no?, la construcción, con la buena voluntad, con la participación de los vecinos, de la gente vecina a San José, de sus rancherías. Todos aportaron, todos dieron un poquito, y pues el ingenio del padre Campa de saber cómo atraer, cómo acercarse a las ayudas y poder hacer esta obra maravillosa, ¿no? Entonces el jubileo en parte responde a agradecerle a Dios estos 250 años, aquella decisión que se tomó en el 1770, que ha beneficiado a los lugareños, pero también beneficia a los visitantes, ¿verdad? Muchísima gente en el paso de esta historia, de estos años, vieron la belleza del lugar, la belleza de sus obras, la calidad de la gente, su hospitalidad. Yo me quedaba impresionado hace algunos años, como unos 20 años, San José brillaba por ser un lugar de limpieza, de pulcritud. La gente salía a barrer los patios, se esmeraban en dar una imagen de un lugar limpio, ¿no? Claro, con el paso de los años, pues las cosas se van cambiando, las costumbres van también desgraciadamente cambiando. San José tiene una vocación y una deuda muy grande con su historia. Los profesionistas que nacieron aquí, que son de aquí, los empresarios, pues la mayor parte de la gente que tiene o que se dedica también a las empresas tiene una deuda con la historia, ¿no? Hacer de este pueblo de veras un pueblo acogedor. Esa fue la visión que tuvieron quienes decidieron crear la parroquia y que eso sirviera después como inspiración para poder crear las instancias municipales. Pues hay una deuda histórica muy grande. San José tiene una vocación y una misión muy grande en ese sentido, y una deuda con la historia. Debemos que recuperar esa imagen que dimos en los orígenes, y hoy por hoy pues la situación de violencia que se está viviendo pues nos llama fuertemente la atención a recuperar esas raíces, ¿verdad? La gente que ha llegado a San José ha sabido asumir sus valores, su identidad, y creo que se han sumado también a trabajar en este sentido, ¿no? La iglesia parroquial debe llevarnos a mirar también todo este pasado, ¿no? Con sus esfuerzos. Seguramente fueron esfuerzos grandes, monumentales para hacer una obra así, pero la buena voluntad y los valores y la nobleza de la gente
logró, a pesar de todo, hacer esta obra, ¿no? Entonces, como que era oportuno hacer un paréntesis en este caminar y darle gracias a Dios por estos 250 años. Nos los legaron como una herencia a nuestros antepasados y tenemos la deuda de cuidarlo, de embellecerlo como se ha tratado de hacer poco a poco con el tiempo. Y yo creo que esa es la importancia que tiene esta fecha, ¿no? Que no solamente es una fecha conmemorativa de un aniversario, sino que es una invitación a mirar también hacia el pasado. Siempre hay que hacerlo con ojos de agradecimiento. Todo lo que ha sucedido en el pasado es digno de gratitud. Entonces siempre el pasado se mira con ojos de agradecimiento para vivir con entereza el presente, ¿no? Lo que ahora estamos viviendo, y ponerle pasión a lo que nos toca vivir ahora y pues mirar con un poquito más de esperanza el futuro, el tiempo que viene. Hubiese sido otra obra en manos de otras personas, pero Dios en su providencia ha querido que sea así. Por eso yo quiero invitar a las personas a que esta fecha la grabemos también en la memoria y agradezcamos a Dios esa intervención de su bondad que ha hecho en ese momento, inspirando a las personas que tenían la responsabilidad, que tuvieron esa visión de futuro de poder de decidir que se hiciese la parroquia aquí, ¿verdad? Y que sirviera no solamente para el caminar de la fe, sino también para estas otras consecuencias que a nivel político, a nivel civil tuvo esta región.